Fíjense que antes de empezar la clase quería comentarles algo. El- la semana pasada hablé con el licenciado Martínez Zúñiga de la sección E y este viernes va a tener ocupado, entonces no hay posibilidad de hacer el examen eh, a la hora de clases de él. Yo había pensado hacerlo a la hora de la clase de cada uno de ustedes. O sea, a la hora que les toque a ustedes es la segunda hora y a los otros es la primera hora. O sea, a los de la E es la primera hora. Sin embargo, estaba revisando también el desarrollo del programa y yo, la realidad, tengo ya pocas clases que desarrollar. Y entonces estaba pensando este tema del Ministerio de Trabajo, que ahí prácticamente lo que se puede hacer es comentario de todo lo que es el Ministerio de Trabajo. Yo no he desarrollado esta parte de esa forma, sino que he encargado de hacer trabajos a los estudiantes a nivel de grupos. Pero desde que empezó la pandemia eso ya no se pudo. Y entonces esa parte se ha venido desarrollando solo con lo que se conoce del ministerio, ¿verdad? Y quedando como dijera yo, sin desarrollar una buena cantidad de cosas que de alguna manera los estudiantes deben conocer porque está relacionada con el curso de Derecho Colectivo del Trabajo, ¿verdad? Un montón de instituciones que tienen relación con eso. Porque propiamente el curso de Derecho Colectivo del Trabajo no es un curso concentrado en una cosa, sino en el desarrollo propiamente del derecho de trabajo a nivel prácticamente material, ¿verdad? O sea, en el contexto de lo que puedan hacer los trabajadores, ¿verdad? Entonces el tema es de que esos puntos no se pueden desarrollar de otra forma más que a nivel de trabajo, porque es una forma que los estudiantes tienen contacto con ciertas instituciones y comprenden ciertas instituciones. Eso lamentablemente ha hecho que este punto pues sea muy reducido. Entonces yo estoy en la disyuntiva. Si pasamos el examen, este examen ¿cómo se llama? De comprobación de lectura para después de la semana de los exámenes, después de que se realicen los segundos parciales. Y entonces quisiera oír opiniones de ustedes, porque tampoco, yo de mi parte no sé si ya la mayoría leyeron el material o no lo han leído. Aunque no leerlo, pues... Buenas tardes, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Yo sí he estado leyendo, licenciado. De hecho, pues ya terminé la primera lectura del libro. Pero, sin embargo, pues, por mi parte estaría bien hacerlo después. O sea, realmente sería como lo mismo, ¿verdad? Y de hecho mejor porque hasta tendríamos un poquito más de tiempo para repasar, ¿verdad? Pero no sé qué dicen los compañeros. De mi parte, pues estaría bien luego de las evaluaciones, licenciado. Sí, la realidad es de que el libro, porque hasta ahorita lo compraron una buena cantidad de estudiantes, porque yo les dije desde el principio, ¿verdad? Y yo lo vería desde el punto de vista que tenemos suficientes clases posteriormente de los exámenes. Entonces, yo estaba viendo cómo están calendarizados los exámenes y después de que terminen los exámenes estos, prácticamente tenemos una buena cantidad de fechas en octubre y parte de noviembre. Entonces, para lo que yo tengo que desarrollar, que digamos, pueda necesitar posiblemente unas 3 clases bien ocupadas, ¿no? Tres o 4 clases bien ocupadas. Entonces, estaba pensando que se pudiera hacer, tal vez, vamos a ver, sería el 18 de octubre, porque el 13 de octubre, digamos, tenemos clase, pero el día anterior han tenido ustedes examen, ¿verdad? Entonces,
La fecha más inmediata es el 18 de octubre. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo. Adelante, compañero. Pues mi opinión sería, no sé, como pues a veces se cruzan algunos horarios de clase también, ¿verdad? Si se pudiera hacer después de los horarios de clase específicamente, no sé si usted también estaría en disposición y también, por supuesto, escuchar la opinión de los demás compañeros, ¿verdad? Hacerlo fuera de un horario específico de clase o bien un fin de semana. Fíjense que yo fuera de los periodos que tenemos de clase, sí no les ofrezco hacerlo. Y les digo eso no porque a mí me afecte, sino porque ya tuve la experiencia la vez pasada de querer pensar, planificar un examen para una fecha que todos estaban descansando. El segundo año de pandemia, por ejemplo, que no había actividades casi en ningún lugar, se dio la cuestión de la semana de Semana Santa. Y entonces la semana de Dolores es la anterior. Y en la tras anterior semana había era el día viernes. Era un día viernes que supuestamente hacían lectura de boletín, pero en ese momento yo no me acuerdo si se estaba haciendo. El tema es de que, digamos, yo planifiqué un examen para una fecha así porque la universidad había declarado asueto ese día. Y una buena cantidad de estudiantes estaban de acuerdo, por lo menos esa idea tenía yo, que si ahí sí que 1 o 2 días antes de que se hiciera me llamó la coordinadora. Un estudiante se había quejado de que les había tomado un día que era asueto y que me dijo: yo te aconsejo que no lo hagas porque si lo haces y hay una buena cantidad que no se examina, te van a hacer roca. Tenés razón, le digo, porque ese es un tiempo que no es hábil. Pero eso me hizo reparar a mí en utilizar tiempo hábil de mi clase. Entonces yo les digo, la comprobación se va a hacer en tiempo hábil de la clase. Muy bien. Y la otra pregunta, licenciado, es esta comprobación de lectura es en la breve historia del movimiento sindical guatemalteco, ¿verdad? Así es. O sobre su libro. No, mi libro no. No, el libro que yo escribí es un libro de texto de todo el curso. No podría hacer una comprobación de eso, porque yo no los voy a obligar a comprar mi libro. Los que han comprado mi libro, algún apoyo tienen, ¿verdad? Yo a estas alturas, pues ya me he enterado que algunos lo han reproducido por escáner también, ¿verdad? Mucha tacañería teniendo un libro a 80 quetzales, ¿verdad? Pero eso, pues a cada quien. Sí, eso es cada quien. Le agradezco. Ajá. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Sí, la comprobación de lectura, esta sería en base a siempre a los 10 puntos del segundo parcial. O sea, o el segundo parcial siempre sería sobre 40. No, el segundo parcial es sobre 30. 30 y los 10 puntos. Ah, ok. Entonces, muchísimas gracias. Solo esa duda tenía. Lo que pasa es de que ¿cómo se llama? Los estudiantes de Derecho no tenían esa forma de evaluación. Antes era 30-30 y el examen final 40, ¿verdad? En una ocasión a nivel de la universidad en general, el sistema que usan en ingeniería, que es 30-40-30, yo no sé por qué la facultad y si otras facultades aceptaron, se generalizó para toda la universidad. Pero siento yo que es una cuestión totalmente inadecuada en derecho, porque en derecho los parciales son parciales. Parcial quiere decir examinarse de la parte que va usted viendo, ¿verdad? Entonces el examen final normalmente involucra todo el curso. Lo último que uno ha visto es lo anterior, ¿verdad? Y ese es el sistema que se había venido usando y se sigue usando. Entonces el examen final tenía razón de ser de 40 puntos, ¿verdad? Pero cuando ese cambio se dio, que les digo yo que es la evaluación así como la hacen en ingeniería, pues quedó el segundo parcial de 40, pero ellos hacen trabajos y un montón de cuestiones. Entonces, en derecho se ha recomendado que
uno les fraccione en 30 puntos y trabajos de 40. Pero los trabajos realmente no son cuestiones que reflejen ni investigación ni trabajo de los alumnos, porque muchos de los trabajos son copy-page, ¿verdad? Y los estudiantes ni siquiera saben lo que presentan. No, ni siquiera lo leen. Solo lo adornan bonito y lo presentan. Entonces eso muchas veces no ayuda en el aprendizaje del alumno, ¿verdad? Y entonces de mi parte, pues yo he buscado la forma de poner en 10 puntos de algo que de alguna manera les deje algo a los estudiantes. Los que leyeron ya el libro de López Larrabe pueden tener una idea de lo valioso que es ese libro, ¿verdad? Yo sé que entre los estudiantes uno se pone a preguntar y les aseguro que saben quién gobernó después de Jefferson, cuántos presidentes tuvo Estados Unidos, y de Guatemala no saben nada, ¿verdad? Porque yo lo he comprobado. Menos de la historia de Guatemala, ¿verdad? Ya no digamos de la historia social. Entonces, el tema es de que es un tema que nos interesa porque es parte de lo que estamos viendo. Y les digo, el libro de López Larrabe es un libro valioso. Lamentablemente se queda hasta la época de los años 70, más o menos, ¿verdad? Porque él lo mataron en el año 81. Entonces el tema es, no sé si él hubiera vivido mal, hubiera ampliado la historia del movimiento sindical guatemalteco, porque después de los años 70 viene la nueva constitución, el golpe de Estado, la nueva constitución, y el sindicalismo tuvo un montón de cambios más todavía, ¿verdad? Entonces, posiblemente si él hubiera vivido más tiempo, pues habría escrito una cuarta historia, la cuarta etapa del movimiento sindical, pues, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nos tenemos que conformar con la historia hasta los años 70, ¿verdad? Pero el tema es de que es un material sumamente interesante para conocer lo que es el desenvolvimiento histórico de Guatemala, por lo menos del siglo pasado, ¿verdad? En el ámbito social. Y yo, como le he encontrado mucho valor, pues le digo, yo sí hago una comprobación de lectura. A los demás profesores no sé cómo cubrirán esto, ¿verdad? Pero yo lo hago de esa manera. Entonces, sí he venido haciendo la comprobación de lectura, no de ahorita, sino eso, desde que empecé a dar clases lo he venido haciendo, ¿verdad? Ahorita pues ha cambiado un poco porque las preguntas se tienen que presentar de otra manera, ya no es una cuestión de que uno lance preguntas y el estudiante le conteste a uno, sino que hay que hacerle la pregunta y darle las respuestas de una vez, ¿verdad? O darle forma de responder de una vez. Y bueno, hay que adecuar los exámenes a eso, ¿verdad? Pero es sobre el libro de López Larrabe. Y eso sí se los comenté yo desde la primera clase, ¿verdad? Que les di. Entonces, por eso les digo, yo he estado pensando y se me ha ocurrido que podría hacerse después del examen, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna manera pues puede beneficiarles a la mayoría de estudiantes. Y entonces se los comento porque lo vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer así, ahí sí que posiblemente algunos ya estén preparados, pero dejemos que ¿cómo se llama? Que se desarrollen los exámenes, los segundos parciales. Y eso sí, el 18 de octubre hacemos esa comprobación de lectura, ¿verdad? Es sobre el libro de López Larrabe. Entonces, se los comento para que... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le agradecemos mucho, bueno, de mi parte agradecida porque así pues me da un poco más de tiempo para apreciar mejor la lectura, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con ello. Qué bueno. Sí, saquemos provecho de las cosas, ¿verdad? Y en este caso, pues te van a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad?
Entonces aprovechen, como usted dice, aprovechen, como dice la compañera, aprovechen todos a tratar de leer el material, no para que se lo aprendan de memoria, sino para que lo comprendan y puedan contestar el examen también, pues, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar otro tema que es, como les decía, el Ministerio de Trabajo. De alguna manera es una clase un poco compleja porque vamos a tratar de desarrollar lo que es el Ministerio de Trabajo, parte de lo que tiene como función el Ministerio de Trabajo y a través de las diferentes direcciones que tiene, ¿verdad? Principalmente dos, que son la Inspección General de Trabajo, que tiene carácter de dirección, y la Dirección General de Trabajo, pero el Ministerio tiene otras direcciones, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar cómo es que aparece el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando en Europa, y vale la pena comentar que de Europa es donde ha venido la evolución de todas las tendencias sociales y políticas y todo, porque es la parte del mundo que más abierta estaba a los cambios, ¿verdad? Y todas las otras regiones, por ejemplo, de Asia y África, no han tenido una apertura a muchos cambios de ninguna naturaleza. Sí se han adecuado a ciertas cosas tecnológicas, pero en muchas formas de pensar siguen teniendo un pensamiento, casi una forma de actuar de hace unos 2000 años, ¿verdad? O sea, siguen manteniendo cierta rigidez en ciertas cosas. Y por eso es que de alguna manera a veces uno justifica que, digamos, los países occidentales se hagan meter por allá, por Afganistán y todos esos lugares y traten de modernizar ciertas cosas, ¿verdad? Porque si no se diera eso, yo les digo, ¿saben cómo vivirían todavía en algunos lugares por allá, ¿verdad? Entonces, en el caso de Europa, cuando empiezan a aparecer las organizaciones de trabajadores, que son prácticamente a partir de los años de 1850 más o menos, digamos, las primeras organizaciones de trabajadores son precisamente mutualidades que se iban conformando para atender asuntos de los trabajadores, ¿verdad? Las contingencias y todas las, podremos decir, desavenencias, desgracias que se sufren más en los sectores más débiles económicamente, ¿verdad? Entonces los europeos empiezan a buscar la manera de protegerse y se protegen precisamente a través de crear ciertas organizaciones. Quizá no paralelo, sino posteriormente, en la medida en que se va flexibilizando un poco la prohibición para que los trabajadores se organicen, van apareciendo los sindicatos. Y dice, algunos si lo vieron, cuando Mario López Larrade habla de la primera etapa, dice, del sindicalismo, habla ya de que ya algunos trabajadores entendían lo que era la reivindicación de sus derechos, ¿verdad? Y es de que cuando se habla de reivindicar los derechos de los trabajadores, es como que meterlos en un rollo diferente. Hasta cierto punto en esa etapa, la gente muy acostumbrada estaba a digamos, defender los intereses prácticamente del sector, toda la cuestión, no defender intereses de un grupo que eran ellos los trabajadores, pues, ¿verdad? O sea, la forma de pensar en esas etapas es un poquito diferente por la alienación que han venido trayendo, digamos, la humanidad en esa etapa, ¿verdad? Sin embargo, digamos, cuando van apareciendo ciertos pensadores de corte social, entre los que se conocen principalmente Marx, Engels, Proudhon, una buena cantidad de personajes, digamos, entre hombres y mujeres que destacan en Europa por empezar a pronunciarse, digamos, en ese sentido,
van apareciendo las corrientes sociales y las corrientes sociales van inclinándose a ver cómo se protegen los mismos trabajadores y luego cómo van formando organizaciones sindicales. Yo les he contado a ustedes de que entre las organizaciones, digamos, las organizaciones, una de las formas de irse desarrollando es celebrar lo que ellos le llaman conferencias y en otros le llaman congresos. Yo no les puedo decir qué diferencia había entre unas conferencias y congresos. Si lo trasladamos al día de hoy, pues sí podemos entender que una conferencia es una cosa y un congreso es otra, ¿verdad? Un congreso reúne un montón de delegados para discutir sobre un tema, en tanto que una conferencia pues reúne un montón de gente para que se conozca un tema, ¿verdad? Pero eso es en el concepto actual. En aquella época, saber si sería esa la idea, ¿verdad? Entonces, el tema es que se dan algunos acontecimientos en Europa y empiezan a ver la preocupación de que los estados, los jefes de estados empiecen a participar de los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Y esa es parte de la socialización del Estado, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes cuando empieza a aparecer aquella corriente que se llama el intervencionismo estatal, muchos no están de acuerdo con ella, pues. Principalmente la burguesía no está de acuerdo con el intervencionismo estatal. Hasta el día de hoy lo sigue criticando, ¿va? Que el Estado se ensancha precisamente por atender un montón de cosas generales y que el Estado precisamente debiera dedicarse nada más a la parte administrativa, que es una pequeña parte, y lo demás dejarlo a la libre contratación, ¿verdad? Ese es el punto de vista precisamente del capitalismo. Y cuando uno por ejemplo, analiza las cuestiones que plantea así como Marx, de tipo socialista, como que mira uno que por ahí va también, ¿va? Porque la idea de Marx era que el Estado iba a desaparecer en un momento dado. Pero eso no es posible porque, digamos, en toda sociedad siempre debe haber alguien que administre, pues, que dirija el grupo. No puede considerarse que un grupo, por pequeño o grande que sea, camine a la deriva o que cada quien haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque eso se convierte en una anarquía y se convierte en abusos de unos grupos como otros. Entonces el Estado es una de las formas de equilibrar las cosas, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, se habla del Estado policía. Y el Estado policía lo que se preocupaba era proteger nada más las fronteras del Estado, o sea, protegerlo de agresiones externas y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Pero cuando se habla ya de un Estado, ahí sí que alentado por el intervencionismo, empieza a pensarse en las funciones, otras funciones que debe tener el Estado, que debe cubrir el Estado, ¿verdad? Sin ir muy lejos, en el caso de nosotros, imaginemos, por ejemplo, quiénes son los primeros que atienden lo que es la salud en Guatemala, en la colonia, por ejemplo, era la iglesia, ¿verdad? Y si nos vamos a ver, digamos, quién eran los que se preocupaban de la educación, también era la iglesia. Precisamente la universidad nuestra nace porque la crea la iglesia. La Universidad de San Carlos se crea por una autorización que le dan al obispo de Guatemala, que es Francisco Marroquín, para que cree la universidad. Entonces, cuando el Estado empieza a buscar la forma de tomar esas funciones como propias, como obligaciones propias, empieza a tener una orientación un poco de socializar el Estado, pues, ¿verdad? Y cuando se hace una dirección prácticamente en ir protegiendo a la parte más débil, hay un intervencionismo cada vez más, ¿verdad? Esa es una parte de la política. Sin embargo, también hay parte del desarrollo histórico. En Europa se da la Primera Guerra Mundial, y entre la Primera Guerra Mundial, Rusia es uno de los que están de un lado de uno de los frentes,
¿verdad? Sin embargo, se separa en el camino porque en Rusia hay demasiado problema de tipo político interno. Y al final los bolcheviques, digamos, prácticamente toman el poder y digamos, transforman su gobierno. Es una transformación dolorosa, ustedes no se imaginan qué tan duro puede ser, ni yo me lo he imaginado. Sin embargo, les contaba de que hace poco volví a ver la película del Doctor Zhivago, que la había visto hace como unos 55 años, la había visto. Y entonces la volví a ver, pero en aquel tiempo todos los que mirábamos la película reparábamos en la historia que se da en la película, que es una historia trivial, ¿no? Y eso era ¿cómo se llama? Lo que llamaba la atención para nosotros, y lo comentamos. Permítanme, compañeros. ¿No? Fíjate que ahorita estoy dando clases. A las 8. No. Pues les decía que esa película del Doctor Zhivago, como fondo de la historia que sucede ahí, tiene la transformación rusa. Y pero bien doloroso cómo se transforma, cómo transforman su situación los rusos, ¿verdad? Entonces les digo, el tema es que eso, por supuesto que eso es ficción, porque quien hizo la película no lo sabe, pues, pero imagina y seguramente toma muchos parámetros, ¿verdad? Entonces el tema es cómo se transforma, pero la ideología prácticamente de toma del poder no es una cosa que quede nada más en Rusia. Prácticamente empieza a invadir Europa y muchos trabajadores que ya organizados digamos, en sindicatos y toda la cuestión empiezan a tener alguna orientación de esa naturaleza. No todos, ¿no? Pero sí algunos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando les hablé de los sindicatos? Hay sindicatos revolucionarios, hay sindicatos que se les llama anarquistas, o sea, se da todo ese tipo de cosas. Y eso seguramente crea cierta preocupación para los europeos. Y por eso es que por ahí nace, después del que termina la Primera Guerra Mundial, la OIT, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que ver con el Ministerio de Trabajo? Imaginen ustedes que en 1906 Francia fue el primer país que ya creó una oficina dentro del despacho de gobierno prácticamente. No tenía todo el carácter de un ministerio, pero ya había una oficina encargada de atender asuntos laborales. O sea, ellos fueron los primeros. Pero los trabajadores ya lo venían proponiendo de hacía rato, ¿verdad? Y como les digo, Francia es el primero que lo logra, ¿verdad? Cuando termina la guerra, pues el control político lo tienen Gran Bretaña, Francia y de este lado Estados Unidos, y seguramente sesionaron mucho sobre cómo parar las corrientes socialistas, y una de ellas fue la creación de la OIT. No tiene otro sentido, porque imaginen ustedes qué tenía que ver la creación de la OIT con la terminación de una guerra. No tenía nada que ver con finalizar la guerra y fijar las formas en que se iba a quedar los países después de la guerra. No tenía nada que ver, pero estaban viendo un elemento ahí que podía darles problemas a nivel mundial. Entonces, por ese lado, pues entonces crean la OIT, ¿verdad? Y entonces la OIT, digamos, empieza a producir ciertos convenios, y ciertos convenios que son ciertas preocupaciones de qué es lo que debe regularse. Entre esos convenios aparece uno de los primeros que se emitió de parte de la OIT, es el de la Inspección General de Trabajo. O sea, la creación de una Inspección General de Trabajo no es una cosa que nazca a nivel de los países así estructurada como está hasta el día de hoy.
¿verdad? La Inspección General del Trabajo nace precisamente de un convenio. Guatemala es uno de los que aprueba ese convenio, y la Inspección General del Trabajo aparece desde los primeros años. Prácticamente cuando Ubico toma el poder con toda la represión que hace y toda la cuestión, no puede desaparecer la Inspección General de Trabajo. Y no la puede desaparecer porque, digamos, Guatemala es parte de ese convenio, ha ratificado ese convenio. Que según la lectura, ustedes van a, no sé si, no me recuerdo si es ahí donde yo leí, el hecho de que dependía de la Policía Nacional. Entonces, imagínense ustedes cómo funcionaba la inspección. Nulificó prácticamente su función, ¿verdad? Pero no desapareció la institución. Ahora bien, digamos, esas mismas instituciones que se crearon de la OIT, empiezan a tener problemas de existencia también en los países que crearon la OIT, porque siendo ellos los que crearon la OIT, empiezan a sentirse como limitados por los organismos que ellos mismos crearon, ¿verdad? Y para la OIT es un organismo que le cuesta mucho sobrevivir ante presiones de los mismos gobiernos. Les digo los gobiernos poderosos, pues, ¿verdad? Sin embargo, el interés es muy importante, pues, porque son los intereses de la mayoría de la población, no de Guatemala, sino a nivel mundial. Y entonces seguramente eso hace que esas instituciones de derecho de trabajo, en la medida en que se van creando, no desaparezcan, porque viene después la Segunda Guerra Mundial, desaparece un montón de instituciones que crearon la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la OIT no desaparece, ¿verdad? Y se sigue perfeccionando no solo la creación de leyes, sino de instituciones, ¿verdad? Para la Revolución del 44 ya se crea un ministerio, no es solo de trabajo, es un ministerio de trabajo y economía, y así dura un montón de tiempo. Es un ministerio de trabajo y economía porque se veía la economía desde el punto de vista de la población en general. O sea, el aspecto económico iba dirigido a proteger a la mayoría de la población, ¿verdad? Y de alguna manera estaba muy ligado a revisar lo que eran las leyes de trabajo. Eso ha cambiado en la actualidad porque más adelante el Ministerio de Trabajo ya no se llama de Trabajo, se desliga lo que es economía. Ustedes van a ver al día de hoy el Ministerio de Economía no le preocupa mucho ver el aspecto económico de la gente. De ahí la única dependencia que mira algo es la DIACO, ¿verdad? Pero antes, digamos, sí hubo momentos en que el ministerio frenaba ciertas cuestiones que perjudicaban a la mayoría de la población. O sea, el ministerio sí iba orientado a proteger a la mayoría de la población, ¿verdad? Hoy se ha orientado el Ministerio de Economía como un ministerio, digamos, de apoyo financiero al Estado. O sea, de alguna manera abrir canales comerciales y cuestiones para que sean aprovechados por los empresarios guatemaltecos. No es malo, obviamente, pues, pero digamos ya se ha orientado por otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes ir apreciando de más o menos el desarrollo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que es el que estamos viendo. Más adelante ya no se habla solo del Ministerio de Trabajo, sino se habla del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque las teorías vienen a desarrollar cada vez más otra área que es de atención de la población, que no necesariamente va a ser solo los trabajadores, sino de todos los sectores que están en una condición un poquito vulnerable económicamente, ¿verdad? Y esa es la previsión social. Entonces, la previsión social va a enfocarse en dos sentidos. Va a enfocarse precisamente en la atención médica, ¿verdad? Y la atención de salud propiamente de la población. Y por otro lado, en el pensionamiento
para cuando el trabajador, digamos, ya no sea una persona que pueda, no sea una persona que pueda mantenerse, pues, sea a la etapa prácticamente de que el trabajador ha dejado de ser parte activa de la producción, ¿verdad? Y también en los casos en que el trabajador ha dejado de ser no por edad, sino por algún accidente, por alguna cuestión, ha quedado en la imposibilidad de hacerlo, pues también va a cubrir el pensionamiento de eso. Y el pensionamiento de las personas que, digamos, huérfanos, y sobre todo la viudedad, ¿verdad? Entonces, por ahí se dirige la previsión social. Yo siempre insisto y les aclaro a los clientes que la previsión social no es derecho de trabajo. La previsión social es una preocupación de atención, digamos, a la población más necesitada, ¿verdad? Y ese es en primer lugar. Y luego, precisamente, es una preocupación de asegurar la sobrevivencia de las personas en ciertas etapas de la vida. Licenciado, perdone, es que estaba anotando, pero solo logré escuchar la parte donde dijo que la prevención social no es. No es parte del derecho de trabajo. Ah, ok. No es parte, no, y por eso les digo, es que imaginen ustedes, por ejemplo, derecho de trabajo es saber nosotros, por ejemplo, que tenemos, que no nos pueden obligar a trabajar más de 8 horas, por ejemplo, que cada año tenemos 15 días de vacaciones. Ese es un intercambio de condiciones prácticamente que se da con el empleador, para que el empleador vaya haciendo reserva de ciertas cosas para mantener ciertos derechos. ¿Se podría decir que vela para que se cumplan esos derechos? Sí, toda la normativa y toda la cuestión es derecho de trabajo, ¿verdad? O sea, está ligado al desarrollo del trabajo. La previsión social no está ligada al derecho de trabajo, está ligada a la relación laboral porque no hay otra forma de asegurar la aportación a un fondo para tener la atención de esas necesidades de los trabajadores en cuanto a salud y en cuanto a pensionamiento, ¿verdad? Pero no es una cuestión que esté directamente ligada, porque el desarrollo, la atención médica, por ejemplo, no es algo que solo la tengan los trabajadores, la tienen los patronos también, ¿verdad? Y antes, por eso, incluso, digamos, solo se permitía la cobertura de trabajadores. Ahora, digamos, ya la situación es diferente, ya ha cambiado un poco lo que es la previsión social en Guatemala, lo que es el seguro social, y permite que, digamos, una persona que sea empleador se pueda asegurar también el seguro social, ¿verdad? Pero esa es una cuestión muy moderna. Antes sí estaba orientado a proteger a la clase trabajadora, nada más. Ha ido evolucionando eso en la medida que ahora cada vez van cubriendo más personas. Entonces, ustedes se dan cuenta, no es un derecho que esté ligado al derecho de trabajo, que sea igual, no, son cosas diferentes. La previsión social prácticamente va a cubrir las necesidades que van a suceder por eventualidades, por accidentes, por contingencias de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, el que alguien fallezca, ese es un hecho que tiene que suceder. ¿Cuándo? No se sabe. Y si va a suceder antes, si va a fallecer antes que otro pariente, tampoco se sabe, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo tenemos el tiempo determinado para vivir, ¿verdad? Y el hecho es de que eso produce ciertos efectos. Entonces, precisamente la previsión social va orientada a todo ese tipo de cosas. Como ven ustedes, no son cuestiones de tipo laboral, son necesidades personales, ¿verdad? Pero no hay otra forma de digamos, respaldarlas. Entonces, por eso es que se liga con el derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces, les digo yo, aparece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? A partir de cierto momento. Pero pues les cuento yo, en principio no era ese, era Ministerio de Trabajo y Economía, ¿verdad? Hoy el Ministerio de Economía tiene otro enfoque,
¿no? Tiene enfoque de buscar el desarrollo económico del país, ¿no? Económico en el sentido productivo. Entonces está más volcado a apoyar el desarrollo de los productores, de los exportadores, por ejemplo, ¿verdad? Por ahí está más orientado. Y los importadores también, ¿verdad? Entonces, el tema es de cómo es que se va creando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuando vemos nosotros cuál es su función, podemos decir, tiene que responder a ciertos fines, a ciertos objetivos el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque fue creado para tal y tal y tal fin. Esa es la idea que nos surge a nosotros de entradita. Y yo les digo que hayan habido etapas en que eso se ha perfilado de una forma muy, muy clara, ¿verdad? Yo fui dirigente sindical en la época de Lucas, incluso, imagínense ustedes. Y les digo que había un ministro de Trabajo, que mis respetos, era un tipo de proveniencia, ahí sí, de burguesa, pero tenía se esmeraba en una protección de su ministerio, que su ministerio sí tenía mucha independencia, ¿verdad? Y posiblemente era muy conocedor del derecho de trabajo. Se llamaba Carlos Alarcón Monsanto. Sí, Carlos Alarcón Monsanto se llama. Pues este señor tenía un muy buen enfoque. Lamentablemente, no podemos ignorar, por ejemplo, que, digamos, un ministerio es parte del despacho presidencial, es un despacho del organismo ejecutivo. Y entonces puede ser que venga un gobierno y en un momento dado, digamos, no tenga la claridad que el ministerio debe responder ciertos fines y objetivos, o aunque lo tenga. Digamos, cada vez en las sociedades la gente se vuelve más, ¿qué les dijera yo? No sé cómo decir eso, pero me refiero a que a las personas les viene más, tiene mucho menos importancia el hecho de que les cuestionen su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, hay etapas de la historia, por ejemplo, que una persona, si la cuestionan mucho, por el cuestionamiento reacciona y toda la cuestión. En la actualidad ya no se da eso, ¿verdad? Y entonces puede ser que el mismo ministerio en un momento dado responda más a la política de gobierno que a ciertos fines que debe cumplir. Y eso se ha visto en los últimos 2 gobiernos. Yo se los puedo contar con toda claridad, ¿verdad? Se ha visto con más frecuencia. Por ejemplo, en la época del gobierno de Jenny Morales, el salario mínimo se mantuvo, creo que los 4 años. O sea, él no modificó el salario mínimo, ¿verdad? Y no modificó el salario mínimo porque las comisiones paritarias no le presentaban, digamos, una cuestión que a él le pareciera, y la situación económica del país está muy difícil, decía él, y entonces mantuvo los salarios mínimos. Ustedes se dan cuenta de eso, ya, digamos, nos hace pensar, digamos, un ministerio que más funciona en función, vale la redundancia, de las políticas de gobierno, que de los fines que debe cumplir, ¿verdad? Porque los fines que debe cumplir es buscar la forma de proteger al trabajador, ¿verdad? Proteger al trabajador en diferentes formas. Claro que va a ser la función conciliadora y toda la cuestión, intervenir en los líos de patronos y trabajadores, pero con tal de proteger al trabajador. Esa es su función. Como les digo, no es un ministerio que se ha creado solo por decir que, digamos, alguna política de gobierno se les ocurrió hacer un ministerio para que viera las diferencias de patronos y trabajadores. No, eso se crea a instancia de tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores y de protegerlas directamente, ¿eh? Entonces ese ministerio sí tiene ciertas obligaciones, sí tiene cierta orientación,
Y solo, por ejemplo, que viéramos el artículo 211, creo que es, el tal 221, 211 es. Ahí pueden leer ustedes, por ejemplo, qué funciones tiene que cumplir, digamos, hacia los sindicatos. Y no las cumple. Muchas cosas no las cumple, ¿verdad? O sea, tiene que buscar la protección de los sindicatos, tiene que buscar el crecimiento de la organización laboral. O sea, eso está por ley, ¿verdad? Entonces, el tema, sin embargo, se van creando ciertas limitaciones ahí conforme la historia que ha tenido Guatemala. En algunas ocasiones de retroceso y en otras ocasiones pues se ha quedado a medias del desarrollo de algunas instituciones. Entonces, el tema es de cuál es la función del ministerio. Y la función del ministerio podemos ver nosotros en las atribuciones en una cantidad buena de artículos, desde el 269 hasta el 282. Cuando miramos desde el 269 hasta el 282, de una forma no ordenada, pero sí aparece toda la función del ministerio. Digamos, por ahí, por el 269, empieza lo que es la sanción de las faltas de trabajo. Y es una cosa curiosa, pues, porque si el patrón puede sancionar las faltas que comete su trabajador, normalmente las faltas que va a sancionar el Estado son las faltas que comete el patrón, ¿verdad? Muy pocas veces se puede hablar de faltas que ha cometido el trabajador, porque las faltas que cometió el trabajador, como insisto, las sanciona su patrón, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza más o menos todo lo que, digamos, tiene que ver el Ministerio de Trabajo, y empieza con eso de parte de las faltas, ¿verdad? Y ahí hay ciertas cuestiones que ustedes es bueno que las conozcan. Y es bueno que las conozcan para que vean por qué se ha dado cierta complejidad en la regulación, de ciertos procesos. El Código de Trabajo, a partir del artículo 415 más o menos, como hasta el 424, 25 más o menos, tenía antes un proceso que se llamaba el juicio de faltas. Entonces, las faltas que cometían los patronos normalmente eran conocidas por el organismo judicial a través de los juzgados de trabajo, ¿verdad? Y estaba regulado el proceso de la comisión de las faltas. Yo realmente nunca le encontré sentido al porqué, pero en instancia precisamente de un ministro de Trabajo que fue dirigente sindical muy, muy conocido, Francisco Mijango se llama. Francisco Mijango se fue ministro de Trabajo, digamos, fue el delegado de la OIT en tiempo de Río Mundo, no sé si alguna relación habría por ese lado, y fue ministro de Trabajo en el gobierno de Portillo. Pero, digamos, desde aquel momento, eso fue en los años, por allá por el año 2001, más o menos, 2001, se les ocurrió hacer una reforma al Código de Trabajo. Y la reforma consistió en eliminar el juicio de faltas y convertirlo en un proceso administrativo. No sé si se tenía la idea de que no era muy efectivo el juicio de faltas, ¿verdad? Y entonces se creó un proceso administrativo en el que la Inspección General del Trabajo ya no solo tenía la función de controlar, de fiscalizar la relación obrero-patronales, detectar las faltas, hacer los apercibimientos y en un momento dado demandar ante los juzgados
esa comisión de esas faltas, sino que le, digamos, le dieron otra atribución más, y fue el hecho de conocer ya las faltas como órgano fiscalizador y como órgano prácticamente casi como un tribunal, y imponer en un momento dado las sanciones. Entonces se hizo una reforma a eso, y bueno, digamos, en principio cuando se presentó la reforma, pasó en el Congreso y todo, y salió, se detuvo el cambio que habían hecho, porque digamos, había ciertas inconstitucionalidades. En principio, se pueden ver así fácilmente. Imagínense ustedes, la Inspección General de Trabajo era el fiscalizador, y al mismo tiempo juzgaba, era juez y era parte, por ejemplo, ¿verdad? Y también sancionaba y hacía propias las multas, o sea, eran fondos privativos del ministerio, digamos, las multas que cobraban, y una serie de cosas. Entonces declararon la inconstitucionalidad de eso. Y ahí se quedó prácticamente Guatemala una buena cantidad de años, como unos 15 años, sin un proceso, un juicio de faltas. Y entonces se conocían esas faltas a través de un incidente, porque los incidentes son procesos donde se van a meter cuestiones que no tienen una regulación propia muchas veces. Y así a través de eso se conocían y seguían conociendo los juzgados. Hasta el año 2016 volvieron a regular eso otra vez, y en esta ocasión ya los patronos ya no interpusieron ninguna inconstitucionalidad. Posiblemente quitaron cosas que a ellos les podía afectar, ¿no? Y entonces a partir de ahí van a encontrar ustedes en las leyes de trabajo que el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección, viene a hacer esa función de fiscalizar, a perseguir a los patronos, y luego, si no corrigen las faltas, imponerles sanciones. De todos modos, las faltas tienen que corregirlas, pero yo no sé cómo la inspección pueda tener coercibilidad para obligar a los patronos, porque no es un juez, ¿verdad? Sin embargo, digamos, para cobrar, lo hace a través por la vía directa, y si no le pagan, pues se va a los tribunales para utilizar la vía ejecutiva. Entonces, el hecho de que es un poquito más complicado, pero se adecuó en algunos artículos. Y entonces van a verlo ustedes, si tienen oportunidad de leerlo, a partir del artículo 269, ¿verdad? Está el 270, que se refiere a las sanciones que se imponen a las partes de un proceso. Luego en el 71 retoma el proceso ese de las faltas. Está en el 272. Son artículos que quedaron kilométricos, pero no solo eso, sino que el artículo 71 tiene 271 bis, y yo creo que también tiene otro ter. O sea, ahí en esa parte se incorporó todo el peso, ¿verdad?, de lo que yo le estoy diciendo. Con esto pareciera como que el Ministerio de Trabajo solo es la inspección, es la cara más visible del ministerio, pero no es así, ¿verdad? Tal vez la dirección que comprende la inspección es la que está mejor estructurada y mejor, digamos, definida toda su función, porque les digo, como les comentaba al principio, no proviene de un esquema administrativo de gobierno, proviene de un convenio en el que se estructuró de una vez, que era lo que tenía que hacer la inspección, ¿verdad? Y resulta curioso que en esa parte de los artículos que les digo, digamos, ahí sigue también qué otras cosas tiene que hacer la inspección. No está determinado qué otras cosas tenga que hacer la Dirección General de Trabajo.
Sí aparece en el 276 la Dirección General de Trabajo, pero no como Dirección General, sino como Departamento General de Trabajo, ¿verdad? Pero la Dirección General de Trabajo, porque antes era departamento, luego lo convirtieron en una dirección, pero solo señalado, no aparece en los artículos, digamos, decir la Dirección General de Trabajo tiene tales y tales y tales funciones y las debe desarrollar en tal y tal y tal forma. No, pero es la otra parte del ministerio que hace la labor formal ante los trabajadores y los patronos. Cuando ustedes, por ejemplo, ven el proceso de reconocimiento de un sindicato, es ante la Dirección General de Trabajo que se hace, o sea que la dirección sigue todos esos procesos. Cuando se habla de que el Ministerio de Trabajo tiene registro de los sindicatos y de sus personerías jurídicas, es el Ministerio, es la Dirección General de Trabajo la que revisa eso, ¿verdad? Si se va a emitir alguna disposición a través del Ministerio, es la Dirección General de Trabajo la que hace ese tipo de funciones. Entonces, podría yo decirles a estas alturas de que las dos direcciones, de todas las direcciones que tiene el Ministerio de Trabajo, las más importantes son la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo, a nivel de relación de trabajo con los patronos y los empleados. No obstante, tiene otras direcciones, por ejemplo, tiene una dirección general de previsión social que va orientada, por ejemplo, a, digamos, atender y desarrollar todo lo que es recreación de los trabajadores, que tiene tan poca publicidad que la mayoría de trabajadores del Estado aportan el salario de un día cada año para ese instituto y la mayoría no lo sabe, ¿verdad? Tienen derecho a las instalaciones y toda la cuestión, pero no saben ni qué instalaciones hay, la mayoría no lo sabe. Yo les digo, porque yo estuve en el Estado y no tuve mucho conocimiento de eso y la mayoría que estaban ahí no tenían. O sea, es una dirección mal aprovechada, ¿verdad? Pero la idea de esa dirección es la recreación, digamos, de los trabajadores del Estado. En ocasiones han señalado como dirección y en otras ocasiones aparece como un departamento, lo que es, por ejemplo, la Dirección de Extranjería del Ministerio de Trabajo. Y es la encargada de ver todo lo que son los procesos de ratificación de los convenios que aprueba Guatemala, ¿verdad? Y mantener cierta comunicación hacia la OIT en cuanto a, digamos, la representación de Guatemala ante la OIT, ¿verdad? Y hay una dirección administrativa también que se refiere al aspecto administrativo propiamente, ¿verdad? No les digo que la administración del Ministerio de Trabajo sea algo estático, porque normalmente se crean o se cierran ciertas oficinas dependiendo las políticas de cada gobierno, ¿verdad? Hay una unificación, hay una unidad de planificación y modernización que su objetivo pues es planificar y proponer ciertos cambios de trabajo. El Consejo Técnico sí es una oficina que existe en el Ministerio y la asesoría jurídica también, muy cercanos al ministro, ¿verdad? Y de alguna manera estos dos órganos son los que dan mayor apoyo técnico al ministro y también están vinculados a lo que es la homologación de pactos colectivos, o sea, son las instituciones que en última instancia conocen esos procesos antes de que el ministerio, a través del ministro, emita los acuerdos o resoluciones correspondientes. Vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí.
El artículo 274 se refiere a lo que es parte que relativo a lo que habla de previsión social, ¿verdad? Y hay algo fundamental en eso. En algunos artículos de los que les comenté que está lo que desarrollaba el ministerio, hace relación, la íntima relación que debe haber entre el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social. Y en el Seguro Social, y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo está integrada su junta directiva. El presidente de la junta directiva del Seguro Social lo nombra el presidente de la República a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Lamentablemente eso no ha sido una cuestión como para seguir una orientación muy buena a veces en el ministerio, sino para mantenerse, en el Seguro Social, sino para tener un cierto control del Seguro Social, ¿verdad? Cuando se nombra un personero así como este, es para que tenga representación, en este caso el ministerio, no para que tenga injerencia, pero eso no se entiende así muchas veces. También, digamos, está dentro del articulado que yo les señalé, el hecho de que todas las resoluciones que emita el Ministerio de Trabajo, ya sea a través de las direcciones o a través del ministerio, solo hay dos formas que pueden ser impugnadas. O sea, se emite una resolución del ministro o una resolución de un director, solo se puede impugnar a través de un recurso de revocatoria o de un recurso de reposición, ¿verdad? Y esos recursos deben hacerse valer dentro de las 48 horas. No sé si fue en esta sección que decía un compañero si los plazos se cumplen. Yo les digo que cuando uno va a impugnar, cuando va a plantear algo, sí se deben cumplir los plazos. Porque si imagínense ustedes, a alguien le notifican una resolución y presenta la impugnación después de las 48 horas, prácticamente puede ser que se la reciban, pero se la reciban para contestarle una resolución pequeña que por extemporáneo no da lugar, o sea, no lo van a conocer, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de estos plazos para, digamos, el que está promoviendo en contra del Estado, sí son plazos bien, ahí sí, determinantes, ¿verdad? Entonces, si se plantea la notificación de una resolución, imagínense ustedes a las 12 de un día, por ejemplo, a partir de ahí se empiezan a contar prácticamente al día siguiente hay 24 horas y al otro día hay 48. O sea, en ese caso cuentan las horas hábiles y las horas no hábiles, ¿verdad? Aquí está en ¿cómo se llama? Conforme el artículo 78 y 79, entre las funciones que cumple la Inspección General de Trabajo, aparte de lo que les comentaba yo, de la función hacia los trabajadores y los patronos, digamos, tiene la función de ser asesora del Ministerio de Trabajo también, ¿verdad? Los reglamentos interiores, también aprueba los reglamentos interiores de trabajo y, digamos, y los convenios colectivos de trabajo también, ¿verdad? Se archivan digamos, en otro lado, pero prácticamente los aprueba la Inspección General de Trabajo. Este es el artículo que les decía yo, el 211. Dice: el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio, de llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo,
según esa política debiera ser lo que está más adelante, pero esa es una cuestión, digamos, relativa, porque ahí es donde yo les digo que entra en cierta complicación cuando uno, digamos, dice, bueno, si la función digamos, de este debe ser tal y tal cosa, pero puede ser que en un momento dado estés respondiendo a políticas que está siguiendo, digamos, el gobierno central, ¿no? Y ese es el caso del ministerio. Por eso a veces desalientan ciertas políticas que uno mira, ¿verdad? Ciertas situaciones. Dentro de las otras digamos, unidades importantes del Ministerio de Trabajo está el Departamento Nacional del Salario, el Departamento del Registro Laboral, el Departamento de Protección al Trabajador. Digamos que son departamentos creados con una función específica, ¿verdad? El Departamento Nacional del Salario es el que en un momento dentro de él hay una unidad que se llama Comisión Nacional del Salario, y es la que lleva a cabo todo lo que se refiere a las comisiones paritarias que suceden cada año, que les comentaba yo, que proponen la modificación a salarios mínimos, ¿verdad? Ahora bien, aquí, digamos, les planteo yo diferentes direcciones que supuestamente deben haber en el ministerio. Yo no les puedo decir que en la actualidad que estén funcionando todas o no, o que no haya más de esas, ¿verdad? Porque eso es parte de la política de gobierno. Dirección General del Trabajo, y las dos primeras quizás son las que más afloran digamos, hacia los trabajadores y los patronos, porque son las que desarrollan el trabajo, digamos, del derecho de trabajo hacia los usuarios, que en este caso son tanto los patronos como los trabajadores. Otra dirección del fomento de la legalidad laboral, no sé a qué se refiere. La Dirección General de Trabajo, Dirección General Administrativa de Trabajo, se llama. Ese de todo lo que es administrativo en el ministerio. La Dirección General de Previsión Social, que está encargada de tener el vínculo hacia el Seguro Social. La Dirección General del Empleo, que está dentro de la cuestión antes era parte de la Dirección General de Trabajo, y aparece, veo que le crearon como una dirección administrativa, dirección de recursos humanos, y bueno, eso es lo que yo les puedo contar del ministerio, pero sí los puedo invitar a que le echen una leidita somera, a menos que hubiera, y si eventualmente hay preguntas, pues yo les puedo contestar. Lamentablemente les digo, cuando no hay en alguna forma de intercambio, cuesta un poquito, porque si algo se le pasa a uno, pues se le pasó, y digamos, uno hasta las clases se les hace más cortas, ¿verdad? Porque no se puede extender mucho, no hay de dónde, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo les dejo aquí la clase del Ministerio de Trabajo, compañeros, ¿verdad? Si hubiera alguna duda, pues espero que la planteen, y nos vemos el día viernes en clase normal. Si no hubiera alguna duda, pues entonces nos quedamos ahí, compañeros.